sale la tipología de vivienda delgada, ¿no es cierto?, que vive sobre un espacio al cual está orientado todo el espacio interior, hasta edificios en donde se usa esa posibilidad de tipologías delgadas para organizar una manzana cúbica, y lo que ustedes conocen que es la casa santillana, que es el producto final de esta búsqueda. Con los museos aparece una lógica distinta, que es porque edificio público es la presentación del exterior de algo sagrado, importante, de un tesoro, y entonces se va a buscar a crear en el caso de Arles se trata de buscar un sistema que permita, si no sigue, pues no vamos a llegar, un sistema que permita, un puntero solo. Úsalo solo como puntero. Sí, pero se me ve el dedo, pues. No sé, lo que mejor sin puntero, mejor sin nada, mejor hablo así, sin robot. Tú pasas cuando yo te hago así nada más. Lo importante de esta imagen es que este edificio es en concreto. Este edificio es en concreto. Este edificio es en concreto, y ahí donde hay vacío, sigue vacío, y ahí donde hay hueco, es una ventana. O sea, este edificio es un edificio público que por necesidad de presencia en la ciudad se pone su vestido. Se pone su vestido de fiesta para salir a la calle. Esa idea tienen que guardarla, porque esa es la idea que ha primado en el trabajo de este edificio, además de la necesidad de crear una planta. Para atrás, ahí está. Necesidad de crear una planta triangular. Hasta Frank Lloyd Wright ha hecho una planta triangular mala. O sea, el triángulo, por principio, no es una forma que puede ser usada para la espacialidad moderna, porque el triángulo es indeformable. Entonces, para ser indeformable, sus esquinas son cerradas. Entonces, la idea es usar el sistema de las tres esquinas abiertas, y cada esquina representando un tema del museo. Cada esquina, una más cerrada que otra, otra más abierta, y una dando una lectura de los elementos complejos de la fachada. Entonces tenemos la cafetería, el balcón del conservador, que al mismo tiempo es el balcón al cual se lleva a la persona que uno quiere honorar en su visita, la rampa del auditorio, el auditorio y la posible extensión. ¿Siguiente? La estructura de la luz, que para liberar las paredes de responsabilidad de luz, los museos aprovechan mejor el techo. Esto, por ejemplo, tiene que ver mucho con lo que decíamos al principio sobre la gravedad, ¿no? Una de las explicaciones que generalmente se hace cuando uno quiere hacer una diferencia entre el arquitecto y el ingeniero
Uno dice que el ingeniero cuando ve una columna ve una bajada de peso y nosotros vemos levantar un peso. Esa fundamental diferencia hace que podemos trabajar con ellos si cada uno se queda en su campo. Ellos con la gravedad real, científica, y nosotros con la gravedad de la emoción. Ahí está, cafetería, conservador, sala de lectura. Ah, me había olvidado de la sala de lectura. Y la rampa de auditorio. La forma como se estructura la fachada que sirve para representar el edificio frente a la ciudad y la fachada interior que representa la funcionalidad. O sea, el interior blanco representa el interior de la cultura. Después vamos a ver, no tengo una imagen, pero digamos, la parte científica de la otra ala se usaba el rojo terracota para representar esa zona. Lo vamos a ver en el museo una vez. Es la idea de la estoa griega, ¿no? O sea, las estoas tenían un muro rojo y que decía que ese muro no era el fondo, sino que ese muro miraba hacia acá. Era una forma de evitar la idea del fondo. Cuando uno hace un muro rojo en una zona como esta, el muro mira hacia ustedes. Pequeños truquitos, ¿no? Esta es una bajada de agua de lluvia y le pedí a la empresa que haga una demostración de la capacidad de hacer un huequito en esto y que después ponga el agua de lluvia y que quede perfecto. Hasta el día de hoy, ni una falla. O sea, los ingenieros, los constructores, si uno les pide bien, simpáticamente, pueden hacer todo. Ya, el otro museo, un museo muchísimo más complejo en el sentido ideológico, o sea, el Museo de la Guerra, bien complicado hacer un museo para la guerra, porque la arquitectura no puede construir el absurdo y que los museos preexistentes a de la guerra son todos muy ruidosos, donde pasan catastróficos, la guerra como una gran catástrofe, ¿no? Mientras que nosotros hemos tratado desesperadamente de hacer un museo de la guerra en que el museo represente la paz. Entonces vamos a usar el castillo como vestíbulo para llegar a nuestro museo que está en la parte alta. Vamos a usar el camino que se usaba una especie de gran rampa para llegar al techo del castillo fuerte donde se subían los cañones. Es muy importante cuando uno tiene que trabajar en un programa de una gran gravedad, ¿no es cierto? Un programa en el cual uno no puede escapar a saber que estamos jugando con una tragedia, ¿no? Entonces ha habido una voluntad en el primer pasaje antes de llegar, ¿no? Esta transición entre el vestíbulo
y las primeras salas, crear una conciencia de que uno es algo, ¿no? El problema generalmente de este caso, y que hace que los arquitectos siempre nos equivocamos un poco, es que este museo se visita siempre en grupo. Y cuando uno tiene 30 alumnos que vienen todos así jugando, mataperreando, es bien difícil que se den cuenta que yo estoy tratando de crearles una transición, ¿no? Y entonces esta transición sirve para las visitas que yo conduzco. Entonces digo un momentito, uno por uno. Entonces van uno por uno. Sí. Pero si no es imposible. Si no es muy importante que uno entre a un museo grave y que se olvide sus problemas. Que uno sea realzado por algo. Y la arquitectura sabe hacer esas cosas. Uno sea realzado. Uno se siente mejor. Uno tiene la impresión que la cabeza está un poco más separada de los hombros. La arquitectura sirve a hacer eso. La altura es siempre la misma. Y el cuerpo, nuestro cuerpo es siempre el mismo, pero en el momento en que sentimos lo que hemos preparado los arquitectos como momento grave, importante, eso no se olvida. Yo diría al revés, eso forma parte del recuerdo. La arquitectura es una fábrica de recuerdos. ¿Siente? Bueno, son las cuatro salas. La primera, antes de la guerra, que está abierta sobre el castillo con todas sus heridas en los muros. La segunda, la primera parte de la guerra es una guerra de trincheras. Después viene la guerra 16-18, o sea, cuando llegan los imperios americano y ruso y aceleran la guerra. Y después la sala 4, en que están todos los festejos que se han anudado alrededor de la guerra para mantener el recuerdo. Bueno, esta falla, hemos creado una falla norte-sur, o sea, que siga el sol. Hemos creado una falla para que se sienta en qué momento se va a pasar de la primera sala que explica cómo el conflicto es inevitable a la guerra. Esta sala usa fotografías todas tomadas la víspera de la guerra. Y después alrededor están los dibujos de Otto Dix, un alemán que hace unos dibujos que dan miedo. La bajada al infierno y la luz cautiva. Ya comenzamos a usar de una forma más sistemática estas luces que no puede impedir el vecino. La sala estable, estática, el pase de la sala siguiendo la luz. Y vemos, por ejemplo, ¿no?, de una forma didáctica casi escolar, ¿no?, se trata de acelerar, de mostrar la aceleración de la guerra. Un muro curvo, uno no lo ha comenzado a ver, que ya uno está al final. Esa aceleración visual indica que todo lo que está acá son progresos en el armamento, progresos en la defensa, progresos en la medicina, todos los progresos que hacen que la guerra va a producir menos muertos y más batallas ganadas. Siguiente. Después vamos a pasar del drama total al festejo de la paz. Y entonces vamos a crear un peso, pero un peso artificial que se muestra con estos pequeños detalles para bien indicar que no es el muro que te va a venir encima,
sino que es una presentación de la luz como peso. Sí, pues le he dejado un ratito porque esta imagen me parece que representa bien lo que soy. Las columnas, todo. Entonces, en la última sala es el único sitio donde el sol viene del sur. Acá viene del norte, pero en Europa viene del sur. El sur es el único sitio del proyecto en que se acepta los rayos de luz, los rayos de sol, porque los rayos de sol representan siempre una alegría, representa siempre una esperanza, se representa siempre algo positivo. Siguiente. Y luego de esto vamos a bajar, ¿no es cierto? Vamos a bajar y vamos a encontrar el color, vamos a encontrar las cosas que alegran la vida. Esta vez ya el museo no está representando la tragedia, esta vez el museo se termina. Los elementos que marcan la fachada son para seguir los rayos del sol, seguir el sol alrededor del edificio y representar el individuo en la guerra, ¿no? O sea, las cruces de los cementerios militares, ¿no? Entonces, el museo se convierte en un paseo protegido a lo largo de la laguna, ¿no? Y después igual el que no, ya estoy para estirar un poco. Es también por razones específicas de fachada, la sala de proyección del auditorio no tiene una buena ventilación. O sea, las máquinas que adoptábamos sabíamos que no tenía una buena ventilación, entonces para el ciudadano que también sufre proyectando la película le hemos dado la mejor vista. Entonces ese balcón es el único balcón de todo el proyecto y que tiene una vista completa de todo el lago. O sea, el hombre de mármol existe en todos los proyectos. Siguiente. La forma de ser ecologista, ¿no? Siguiente. Las tomas de luz. La rampa de acceso al auditorio en horas fuera de museo, porque ese auditorio se va a abrir al pueblo, ¿no? Entonces es usado, tiene un bañito, tiene un recibo, funciona, tiene esa parte del museo puede seguir funcionando cuando el museo está cerrado. Siguiente. Una cosa muy importante es que este museo está un poco alejado de las vías de circulación motorizadas, o sea que la polución no lo afecta. 25 años después está impecable. Y da una nota en este espacio bucólico, ¿no es cierto?, de esta gran felicidad. Este museo da la prueba de que no estamos por glorificar la guerra, estamos por decir que no deben haber más guerras, porque vivir es muy lindo, y eso lo aprecias una vez que sales del museo, ¿no? No más guerras, vivamos así, ¿no?
no sé si se ve, ¿no? Pero el reflejo del agua ha sido usado acá para que por un efecto de movimiento continuo el ojo se pasee con el reflejo y entonces hace que todo el museo aparece como flotando, que sería la imagen de Picasso de la Paloma de la Paz. Después viene esto, una cosa más complicada. Son los locales que usaba el ejército de invasión de Estados Unidos en Francia frente al Parque de Versalles. Y entonces aquí una gran lógica se manifiesta, que es aquella que los militares son los mejores geógrafos del mundo, porque son capaces de escoger un punto desde el cual ellos ven todo y no se les ve. Esta lógica, cuando nosotros llegamos, nos enteramos que eran los militares, que ellos habían hecho eso. Entonces el edificio nosotros los pusimos siguiendo exactamente la misma lógica. Entonces este edificio, que es más o menos importante, no se ve el Parque de Versalles. Mientras que sí podemos ver, ya les explicaré de dónde, el Parque de Versalles. Siguiente. Es un centro de una clientela media rara, que son todos estos ¿cómo se llaman los que buscan? Investigadores, sí, pero estos están haciendo el carro sin piloto. O sea, son pues son unos tipos que tienen una media de un color, la otra de otro color, se visten con un pantalón que no va con nada, llegan en bicicleta, meten la bicicleta en la oficina, no se peinan nunca, ¿no? Es una cosa. Y son pues brillantes y están siempre mirando el suelo porque están pensando en algo. Y entonces hemos hecho un espacio cuyo único objetivo es que levanten la cabeza. O sea, hemos hecho algo exageradamente arquitectónico para que digan, ¡ah! Entonces, típico, ya saben ustedes todo eso. Entonces, el atípico, lo importante es que como es una escuadra, ¿no es cierto?, los elementos en este oeste son con doble crujía y en norte-sur tienen una sola crujía, ¿no? La otra está expuesta al sol, ¿no? Siguiente. Entonces, en orientación nor-sur tenemos este caso, ¿no? Con justamente cuando el sol entra con pequeñas variaciones, cuando hacemos lo transformamos en sol juguetón, ¿no es cierto? O sea que no es alguien que te molesta, es alguien que te está entreteniendo, ¿no? Y entonces la idea es que estos tarados que están toda su vida pensando en cómo hacer al hombre más autómata, de repente dicen, ah, mira, ¿no? Entonces se dan cuenta que hay sol, que hay sombra, ¿no? Y entonces en la doble crujía todo es transparente, entonces hay esta crujía es muy simple y muy eficaz, ¿no? Siguiente. Y ahí está, pues, ahí está el gran elemento, que es el elemento de entrada al atípico, ¿no? No, de acá se puede ver el Parque de Versalles, ¿no? Y entonces
aprovechamos para usar el movimiento continuo y iniciar, ¿no?, que lo vemos en la Casa Santillana, y iniciar con las posibilidades de hacer una arquitectura reversible, que es juzgada de un lado con el convexo, ¿no?, con el cóncavo, perdón, vacío, y del otro lado convexo, lleno, ¿no? Entonces, ver lo mismo una vez vacío, sin peso, y otra vez extremadamente anclado. La misma situación hace que ya podemos, sobre todo cuando se trabaja con el concreto maravilloso que tenemos actualmente a nuestra disposición, ¿no?, podemos hacer un trabajo profundo sobre la verdadera gravedad de los elementos que usamos. La unidad de materia, tengo que reconocer que para obtener este concreto increíble, la unidad de fabricación del concreto estaba en el sitio. O sea que el sitio tenía suficiente espacio como para que pudiéramos instalar la mezcladora, como se dice, ¿no? Y después la parte típica, en que todas son salas, hay de dos tipos, una gran sala y las salas con las puertas corredizas que se pueden transformar en 4. ¿Sí? La escalera que nos lleva al centro de documentación, que es el segundo piso, que está protegido por la fachada hacia el sur, ¿no? Y ya comienzan a saber dónde está el sur. Siguiente. La entrada principal. La escalera, una escalera muy sofisticada, con una primera parte que pertenece a la parte alta y que no se toca con la parte baja. Digamos, con un edificio público uno puede tener ideas para permitir a la arquitectura de tener más ejemplos, ¿no? La fachada sur es una fachada que se mueve, ¿no? Y después hay que saber que como el centro de documentación va a tener muchísimo papel, hay una necesidad de ruptura de antifuego, ¿no?, que generalmente se utiliza siempre, ¿no?, para crear este máximo de transparencia, y después usar los muebles como elemento que permite tratar la luz, la calefacción, etcétera, porque una de las cosas importantes es la pureza de la cara de debajo de una losa de concreto, generalmente llena de cositas, tiene menos amplitud generosa, parece más útil y menos generosa. Siguiente. En el caso de los documentos que son frágiles, donde hay una obligación de tecnología, entonces se ponen los falsos techos, como se dice, pero en condiciones no de hacer creer que es el concreto, sino que son realmente elementos de estructura y elementos de presencia de la tecnología, ¿no? Sí. Vamos a terminar con Pontoise. Pontoise es un palacio de justicia. Mientras estaba preparando, estábamos en el peor momento, mientras estaba preparando, ¿no? Después se ha mejorado, ¿no?, del problema de la justicia en el Perú. Ustedes no tienen idea. Cuando uno ha trabajado en un palacio de justicia, cuando uno ha tenido que ver con jueces, que ha tenido que ver con abogados, ha tenido que ver con presidentes, con fiscales, no ha tenido que ver con toda esa cantidad de gente, y que en todo momento
pero en todo momento he tenido este contacto con esta gente, considerándola fundamental para la sociedad, siendo admirativo de todo lo que decían. Yo les prevengo, estoy traduciendo. Las jueces que yo he visitado, ya con el edificio construido, eran mujeres de máximo 30 años, menuditas, guapas, que tenían al frente una especie de escabrosos criminales y que los trataban como a niños, y los veíamos a los especies de gorilas amedrentados por estas especies de fragilidades, pero que tenían la justicia como estructura. Entonces ustedes pueden imaginarse, esta manera hasta me emociono de pensar que estos hijos de puta juegan con la justicia, porque no hay nada más lindo que asistir a un juez de menos de 30 años, frágil, pero con una conciencia de la justicia que conmueve. Ustedes no tienen idea. Ustedes no tienen idea cómo he sufrido. Felizmente ya los vamos a meter a todos presos, pero ustedes no saben lo que es vivir con gente cuyo trabajo es la justicia. En un edificio en lo que todo lo que he hecho tiene una razón que tiene que ver con la justicia. Entonces, esto es Pontoise. Pontoise es una ciudad al oeste de París, más o menos 30 kilómetros, más o menos a la misma distancia que la Saboya, para que sepan así de la importancia. Entonces, este es un pueblito donde vivía la mamá de Luis XIV. Y Luis XIV no podía ir a visitar a su madre, que no tenía pues, ni una catedral, no tenía nada en ese pueblito. Entonces le hizo una serie de equipamientos increíbles y súbitamente teníamos en el medio de nada un pueblito lleno de edificios importantes. Es en esta zona, ¿no es cierto? Entonces el proyecto es en las afueras de la muralla, pero tomando una parte de la muralla. Entonces hay que saber que es un equipamiento que está en una zona de escuelas y de residencias burguesas. Entonces, para ilustrar un poco cómo se trabaja, esta es una de las páginas del cuaderno de trabajo. ¿Cuáles son las grandes decisiones? La forma del terreno era bien complicada, 12 metros de nivelación, 200 metros en diagonal. Entonces, sin el apoyo de la lógica de típico y atípico, es prácticamente imposible de encontrar una razón que esté más allá de la forma del terreno. O sea, la forma del terreno aparece como una razón de un trabajo, pero no es la forma del edificio. La forma del edificio va a tomar la línea la más larga, recta, para estructurar la base del atípico, y vamos a usar en el centro, porque el concurso iba a realizarse en dos pedazos, ¿no? Entonces hay acá la creación de una calle que se debe mantener, entonces la necesidad de pasar en puente de un lado al otro, y evidentemente la conciencia de que mi visita del Palacio de Justicia de París, lo que más me impresionó fue la sala de pasos perdidos, que me parece ser para un arquitecto una suerte
de tener un programa cuyo nombre da ideas. O sea, los pasos perdidos no son los pasos de una circulación que se sigue. Los pasos perdidos son los pasos que se pierden. Entonces, ¿qué viene con los pasos perdidos? Vienen las conversaciones del abogado con su cliente. ¿Cómo van a discutir? ¿Cómo van a presentar el caso? ¿Qué novedades hay? En los pasos perdidos son donde la familia acompaña al que va a pasar, ¿no es cierto?, para tranquilizarlo, para estar con él, etc. Entonces, estos son unos grandes halls urbanos y la importancia del trabajo era cómo hacer para que esto sea lo que llamamos un afuera adentro. O sea, la diferencia entre afuera y adentro es que afuera y adentro es mental, mientras interior-exterior es físico. Entonces, cuando uno dice un afuera adentro, en realidad no es cierto. Está adentro, pero no es un interior, porque depende del exterior. Y el exterior hace uno lo que vieron pues cuando descubrí todo con Le Corbusier, pues. Está en todas. Y entonces este es el dibujo en el cual ya el proyecto ya está. Ustedes tienen que saber que cuando uno dice el proyecto ya está, no quiere decir que el proyecto esté.